algo que a mí me gustó mucho de cómo inició Luis esa ponencia en ese momento fue, nos decía muchas veces, o lo que en Perú, porque él se conecta desde Perú, eh, nosotros tratamos o hacemos como que ya sabemos, ¿no? Y evaluamos y utilizamos estos métodos que por ahí en la mañana hablaban de Reba, Rula, que muchos Ujú. conocemos acá en Latinoamérica y que sentimos o pensamos que puede ser funcional, pero nos decía Luis en ese entonces, y cuando empecé a conocer más cosas, cuando conocí a CENEA, cuando conocí un poco más de métodos enfocados en ISO, pues me di cuenta que no sabía nada, ¿no? Entonces, muchas veces al empezar a conocer más, nos damos cuenta de que pues, hay mucho más por conocer y por aprender, ¿no? Entonces, por eso, la verdad es que el honor de tenerte acá, Luis. Y bueno, también en la mañana mencionamos de un curso que se estará impartiendo para justamente médicos de Ujú. ergonomía y bueno, Luis será uno de los profesores de ese curso. Hemos compartido Sí, el grupo, claro, hemos compartido el curso contigo, tú como docente, incluso con Aquiles, ¿no? sí, Pues sí. sí, sí. Bueno, me toca entonces a mí. Sí, te doy la Gracias. palabra. Paso a agradecerte primero por tus palabras de presentación, por haberme hecho evocar esa clase allá en Ciudad de México. Un muy lindo grupo. De ahí bueno, te conocimos a ti, conocimos a un grupo de gente con los que después hemos seguido manteniendo contacto. Por ejemplo, el doctor Horacio Tobalín, ¿no? Que ha estado el día de ayer en una ponencia, el doctor Ricardo Mati, con el que ahora lo estamos invitando para un programa de posgrado en ergonomía acá en Perú. Y bueno, y contigo, ¿no? Que hemos compartido ya antes de este evento y después del de Ciudad de México, una clase de ergonomía para médicos, como dijiste, con CENEA. Así que ha sido una experiencia de hecho, muy importante para mí el haber ido a Ciudad de México y esto gracias a CNA. Comenzaste también diciendo de que, claro, es una de las cosas que nos ha pasado, o sea, así como te ha pasado a ti, me pasó a mí también, ¿no? Voy a comentar un poco rápido mi experiencia. Yo en el año 2007, 2008, y lo estoy comentando porque quiero llegar a algo que justamente está alineado a lo que estamos conversando, ¿no? Yo comencé mi experiencia en el mundo de la ergonomía por el año 2007, finales, tal vez más 2008, donde ya estábamos haciendo evaluaciones para empresas, evaluaciones de riesgo. Fue en la maestría de salud ocupacional y ambiental de la Universidad Nacional de San Marcos acá en Perú. Ahí conocí al que fue mi inspirador en este tema, a mi profesor inspirador y considerado el padre de la ergonomía en el Perú, el ingeniero Aníbal Hermosa. Y a partir de ahí fue que hicimos como que una especie de pues match con la ergonomía. Y a partir de ahí empezamos a trabajar mucho en estos temas, pero en el Perú justo estábamos en una época donde comenzaban temas normativos, exigencias. Unos años antes nomás había salido un reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, no voy a entrar en detalles, pero empezaba a haber más demanda y a mí me gustó, entonces entré en ese tema. Fue entre ese periodo, 2008 hasta el 2013, que conocimos a CENEA, donde empezamos a hacer ergonomía y tal como tú comentaste, ese proceso que tú lo tuviste el año 2018, cuando visité yo, lo pasé yo el 2013, cuando comencé este posgrado con CNA y nos enseñó un poco, no, justamente es un poco lo que sentiste tú, ¿no? Pasamos, como dice Aquiles, de ser, bueno, no voy a usar ese término porque creo que sí, pero sí va, pero lo que voy a decir ahora es de que pasamos a ver que había algo más allá y que habían actualizaciones científicas en este campo de la ergonomía de la que vamos a hablar, que todavía no estábamos enterados y era una nueva forma de ver. Muchos de los ergónomos con los que comencé el año 2008, eh, digamos, luego un poco también han criticado también esta manera de hacer ergonomía, que va más a la parte física, a la carga física, pero por otro lado, digamos, alejándose un poco de la ergonomía francófona tal vez,
que estudia más aspectos, tal vez no más, pero más enfocado solamente en aspectos organizacionales, porque la ergonomía que hacemos, como vamos a ver ahora, cuando hablemos de manipulación manual de carga, sí que se necesita una evaluación muy precisa y profunda de los datos organizacionales. Entonces, es a partir de ahí que hemos empezado a recabar cierta experiencia y luego ya con CENEA nos invitaron a ser profesor a partir del año 2016 o 17, creo que fue 2016 y comenzamos, claro, fue un proceso, ¿no? Fueron como 2 años, en 2017 ya comenzamos y bueno, nos tocó el 2018 ir a México y bueno, y seguimos en este camino, en esta modalidad ahora virtual, más común. Y nada, y aquí estamos. Entonces es un viaje. Lo que vamos a tratar de hacer ahora es un poco transmitirles a partir, no tanto de mi experiencia, tal vez experiencia conociendo estas herramientas, pero sí una herramienta que independientemente de la experiencia que puedas tú tener, cualquiera que pueda tener, pudiera aplicarla si es que las aprende. Básicamente eso. Vamos a la presentación. El tema de hoy es gestión de manejo manual de carga según normas ISO. Creo que el título decía ISO 278-1, pero vamos a hablar obviamente de la número 2, como le llamo ID, y bueno, vamos a hablar de algunas actualizaciones también. Mi nombre es Luis Acosta, yo me conecto desde Lima, Perú, y bienvenidos todos, es un placer para mí poder dirigirme a ustedes nuevamente. Bien, cuando hablamos, de manejo manual de cargas, nos referimos a todas las actividades que puede realizar una persona o dos o más de levantamiento, colocación, empuje, tracción o el desplazamiento de cargas con una masa mayor o igual a 3 kilogramos. ¿No? Entonces, hablamos de todos estos, digamos, aspectos en el manejo manual de cargas, no solamente el levantamiento, sino también la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento. Podríamos hablar de levantamiento y descenso, pero el levantamiento es cuando se coge la carga, ya sea para descenderla o levantarla o transportarla, y hay que levantarla primero, y de ahí todo lo que hemos comentado. Entonces, todos estos aspectos, que además es uno de los peligros que están más presentes en la mayoría de actividades. A pesar de ser una de las actividades en los procesos productivos, ya sea primarios, secundarios o terciarios, en cualquier sector económico, independientemente de él, suele ser una actividad que no le genera valor al producto en sí, ¿no? El transportar un producto del final de una línea de producción a una zona, por ejemplo, de acopio, un almacén, incluso de producto terminado, ya no le está generando más valor al producto porque ya está terminado, o llevar la materia prima del almacén de materia prima a la zona de producción para que sea procesado, por ejemplo. No es que le esté generando llama a partir del proceso de la modificación, del cambio, de la intervención de esta materia prima, es que empieza a aumentar el valor. Entonces, son procesos que están normalmente presentes, pero que no en la mayoría de casos podemos decir, para no decir, no ser totalistas, no decir que el 100%, no le generan un valor importante al producto. Es por eso que puntualmente en estos casos, cuando nosotros los llevamos a la búsqueda de intervención, a la búsqueda de soluciones para minimizar el riesgo de los trabajadores, suele ser bien, no fácil, pero sí bien aceptada la intervención, ¿no? No digo que sea fácil, pero sí hay intereses también normalmente de las áreas de producción. Entonces, vamos a hablar de la gestión del riesgo por exposición al peligro de manipulación manual de carga en general, y vamos a hablar de qué peligro estamos hablando, de qué peligro, bueno, obviamente, perdón, de qué riesgo estamos hablando. ¿Riesgo a qué? ¿Cuál es esa probabilidad de daño? ¿Qué daño? ¿No? Pues la relación causal de la exposición, digamos, el daño que se relaciona por la exposición a la manipulación manual de carga en general es el dorso lumbar.
¿no? Es el de la columna vertebral en general, sobre todo con especial énfasis incluso en la región lumbar y también dorsal. Pero podemos hablar también a nivel de hombro. A nivel de hombro suele ser las, digamos, regiones más afectadas por el levantamiento, el transporte, el empuje y empuje y tracción manual de cargas. No, acá tenemos un estudio del profesor, el profesor Piedrahita, me parece, que hizo un metaanálisis y lo publicó por el año 2004. Disculpen la referencia completa. Bueno, ahí está porque es un metaanálisis y está la fuente de esa tabla, ¿no? Pero acá se ve claramente, igual está la fuente original, ¿no? De la relación de causa entre los factores de riesgo en el trabajo y el desarrollo de puntualmente el dolor bajo de espalda, ¿no? Y tenemos que hay una fuerte evidencia, se encontró una fuerte evidencia del dolor de la región lumbar o espalda baja con los movimientos del levantamiento manual de carga y también con la vibración de cuerpo entero o cuerpo total, ¿no? Entonces, bueno, estamos trayendo uno, pero así hay mucho, y este básicamente lo trajimos a colación por ser un metaanálisis. Entonces, también tenemos mucha evidencia, ¿no? Tenemos un estudio que relaciona, perdón, la lumbalgia con la discapacidad y manifiesta lo siguiente: la lumbalgia constituye la primera causa de discapacidad en el mundo, siendo padecida por un 9.4% de la población mundial, lo que representa un tercio de las discapacidades laborales, ¿no? Sabemos la importancia de esta gestión, ¿no? De la gestión, que importante sería tener una adecuada gestión de estos riesgos que normalmente afectan a todas las empresas, como hemos dicho. Las estimaciones provenían de un también metaanálisis de la lectura publicada y se hicieron estimaciones para cada una de las 21 regiones mundiales y 187 países. Concluye: es necesario mejorar la información sobre la distribución de las exposiciones y los riesgos relativos, en particular en los países en vías de desarrollo, como los nuestros. Definitivamente, es algo que también creo que se estaba comentando en las sesiones anteriores, ¿no? El tema del subdiagnóstico, creo que hoy en la mañana lo estuvieron viendo, pero bueno, en general se estima entonces que un tercio de las patologías laborales son producto de, como diagnóstico, la patología de columna lumbar, ¿no? Entonces, ahí radica la importancia de la gestión adecuada de este tipo de peligros en las empresas. ¿De qué depende el nivel de daño? ¿De qué depende que se genere esta patología, esta consecuencia? Pues obviamente del riesgo, pero puntualmente del nivel de riesgo. Y el nivel de riesgo, como vamos a ver nosotros más adelante, depende de los factores de riesgo. Es necesario identificar los peligros y hacer una adecuada evaluación de los factores de riesgo para tener una gestión eficiente. Digamos, esto que acabo de mencionar es el enfoque de esta presentación que estoy haciendo. Vamos a repasar lo que es un factor de riesgo ergonómico. La norma ISO nos dice de que un factor de riesgo ergonómico, en mi país se maneja el concepto disergonómico, para los peruanos que están conectados. Independiente de eso, se entiende, creo, cuando hablamos de factor de riesgo ergonómico, es una característica que describe el trabajo. Esta característica puede incrementar la probabilidad de desarrollar un trastorno musculoesquelético, ya sea por estar presente de manera desfavorable o debido a que hay presencia simultánea con otros factores de riesgo que sumados también aumentan la probabilidad de forma importante, la probabilidad de daño, ¿no? Otra definición que recoge básicamente en la legislación peruana, y casi la puedo parafrasear sin equivocarme, vendría a ser todas aquellas condiciones o atributos de la tarea que inciden en aumentar la probabilidad de daño, ¿no? Todos estos
atributos que pueden aumentar la probabilidad de daño. Vamos a ver en detalle, dentro de un momento, cuáles son. Entonces, ya estamos sustentando por qué es importante el preocuparnos por la gestión de los trastornos musculoesqueléticos relacionados al riesgo por exposición al peligro de manipulación manual de carga. Acabamos de dar unos conceptos de que hemos definido el factor de riesgo y vamos a hablar ahora de este modelo de gestión, que es un modelo de gestión que aprendimos nosotros con CENEA, ¿no? Y en realidad es un modelo de gestión que no es inventado por CENEA. Es un modelo de gestión que ustedes, creo, los que han estado al menos conectados en la mañana con el profesor Aquiles, han visto. Es un modelo de gestión de mejora continua, ¿no? Simplemente de que, claro, porque hay un reconocimiento tal vez al Centro de Ergonomía Aplicada, porque ha engarzado en cada fase del ciclo la norma correspondiente, y no solo eso, sino que ha agregado un pequeño paso que es el de identificación y estimación de riesgos para una evaluación de riesgo. Por eso que se hace en el primer paso, que debería ser solamente identificación, también se habla de de la estimación de riesgos. Pero ese tema no lo voy a tocar a profundidad porque lo vieron en la mañana, justo este tema con el profesor Aquiles. Y tal vez los que no estuvieron pueden ver la grabación. Así que por lo tanto no voy a entrar en este detalle. Simplemente mencionar de que este modelo de gestión primero comienza con la identificación de los peligros, con peligros ergonómicos, con criterios normados en normas internacionales, ISO en este caso, lo cual permite que independientemente del país donde te encuentres, si aplicas esta norma, vas a poder tener el mismo resultado, independientemente también de la experiencia que puedas tener, de la experiencia laboral o de incluso la formación que tengas. No es algo que pueda hablarse que es restrictivo para ingenieros o para médicos o para otro tipo de profesional técnico en prevención de riesgos laborales, etc. Entonces, lo que sí nos vamos a enfocar es en la parte de evaluación de riesgo específica o evaluación analítica del riesgo, y puntualmente en el riesgo por exposición a manipulación manual de cargas. En este caso, vamos a hablar, como ya adelantó ahí, de un grupo de normas al inicio, ¿no? Hablaba de las normas 1, 2, 3. Bueno, yo mencioné, es una familia, en este caso el grupo familia de las normas ISO 11228 o 11.228. Tenemos la parte 1, la parte 2 y la parte 3. La parte 1, que es en la que nos vamos a referir más en el transcurso de hoy, es la parte 1 del levantamiento, descensos, y tampoco traducido al inglés, y transporte de carga. Esta es la versión 2021. La versión anterior, la del 2003, solamente hablaba del lifting and carry, ¿no? De levantamiento y transporte. Luego tenemos la ISO 228-2, que nos permite hacer la evaluación de riesgo por empuje y tracción manual de cargas. Y de la que no vamos a hablar, pero está dentro de este grupo, es la ISO 11228-3 o parte 3, nos sirve para la evaluación de la manipulación de cargas de alta frecuencia, de cargas bajas, de cargas por debajo de 3 kilos a alta frecuencia, es decir, movimientos repetitivos. Estas tres normas, en general, las tres, tienen un modelo de expositivo de dosis, un modelo expositivo de evaluación de riesgo, ¿no? De la sobrecarga biomecánica, ya sea por cada uno de los peligros que hemos mencionado, ¿no? Es un modelo expositivo. Creo que de esto también hablaron un poco en la mañana, pero simplemente decir un modelo que se considera un modelo expositivo o un modelo de dosis, porque va a considerar no solo todos los factores de riesgo que pueden incidir en aumentar la probabilidad de daño, sino que además
considera el tiempo de exposición de los trabajadores a las tareas con presencia de peligro. Además, si hay variaciones a lo largo, tal vez, del turno o de la semana o del mes o por estación o hay una variación anual, también se considera en la evaluación del nivel de riesgo o en la evaluación de riesgo estas variaciones, ¿no? Es como cuando, tal vez en higiene, siempre hacemos la comparación con la parte de higiene, porque en higiene este concepto está mucho más claro, lo tenemos muy claro cuando vamos a ver higiene, el concepto de dosis, y si estuvieran hablando de ruido, por ejemplo, saben que la evaluación de riesgo, pues se hace en función de la dosis de ruido que el trabajador recibe, no solo en un día de trabajo, sino a lo largo de toda, digamos, las diferentes variaciones que pueda tener en las tareas, ¿no? Podemos armar ciclos de exposición, lo que puede tener variación. Normalmente el ruido también hay mucha variación, suele haber, ¿no? No suele ser homogénea la exposición, por eso que utilizamos dosímetros, y dependiendo de la caracterización del puesto, pues será necesario hacer varias mediciones para encontrar un equivalente. Bueno, similar, de la misma manera, diría yo, en ergonomía trabajamos de la misma manera. Para terminar esta analogía con el tema de ruido, podemos tener a un trabajador, por ejemplo, expuesto a levantamiento manual de carga en una tarea, en otra donde hace levantamiento, donde no hay solo más que levantamiento, y en otra donde hay levantamiento y transporte, y en otra donde hace empuje y tracción de carga. Cada tarea pudiéramos compararla con una fuente de ruido distinta. Una fuente a 85, otra fuente a 90 y otra fuente a 95 decibeles. ¿Cuál es el nivel de ruido que percibe el trabajador? Pues es dependiendo, se pondera por el tiempo, dependiendo del tiempo de exposición y dependiendo de la fuente. Pues lo mismo acá. Tenemos un nivel de riesgo en cada una de las tareas. ¿Cuál es el índice de riesgo? Pues no es ni el mínimo ni el máximo. Está entre los dos y va a estar en función del tiempo, si está más cerca al mínimo o al máximo. Poco, en resumen, la explicación un poco que puede pecar por ser muy simplista de lo que es el modelo expositivo de riesgo por sobrecarga biomecánica, pero espero haber logrado el objetivo. Tuve que hacer revisión de la norma mexicana, que se ha estado mencionando también estos días. En este caso, si estamos hablando de factores de riesgos ergonómicos para el manejo manual de cargas, la NOM 036 del año 2018, ¿no? La cual, menos mal, considera estos conceptos, ¿no? Lo hemos revisado, y en el numeral 4.9 nos dice con respecto a la evaluación específica del nivel de riesgo, he estado refiriéndome a evaluaciones específicas, justamente estas evaluaciones analíticas con cada método, nos dice que es aquella evaluación de los factores de riesgo ergonómico para determinar la magnitud de riesgo derivado de las actividades o tareas de manejo manual de cargas, haciendo uso de métodos que permiten realizar una valoración de riesgo detallada de las condiciones en las que se desarrollan las actividades, tales como métodos de levantamiento simple de cargas, métodos de levantamiento compuesto de cargas, ahora vamos a ver a qué se refiere cada uno de ellos, métodos de levantamiento variable de cargas, y el método de la ecuación de NIOSH menciona a la ecuación de NIOSH y menciona a la norma ISO 11228, en este caso la 2. Pero recordemos que, o para los que no saben, no conocen, el método recomendado de la norma ISO 11228-1 es el método de NIOSH o de la ecuación de NIOSH, ¿no? Cuando es actividades de empuje y tracción de carga, recomienda la norma que está ahí citada, la -2, entre otros métodos científicamente validados. Entonces, concluimos que para la evaluación específica del riesgo por manipulación manual de carga, recomienda la ecuación de NIOSH, que vendría, yo agregaría la ecuación de NIOSH aplicada de acuerdo a los alineamientos de la norma ISO 11228-1. Y para lo que es empuje y tracción manual de cargas,
empuje o jalar cargas, como menciona, como pone ahí en la definición, la ISO 11228-2. La misma norma mexicana, en el numeral 7, pone análisis de los factores de riesgo ergonómico debido al manejo manual de carga. Y nos dice que el análisis de los factores de riesgo ergonómico debido al manejo manual de cargas que elaboren los centros de trabajo deberá estar integrado por la identificación de las actividades que conlleven factores de riesgo ergonómico debido al manejo manual de cargas, es decir, que implique levantar o descender, como está en el mismo título de la norma actual ya lo cita, transportar, empujar, traccionar o jalar, y o estivar materiales conforme al numeral 7,2 de la norma. Entonces nos habla de que como primer punto, igual siguiendo el ciclo de gestión, y por eso que digo, está basado también, alineado a las normas ISO, fue lo que mencioné, te indica que comiences con la identificación de peligros, ¿no? Como hemos visto, ya hay en la mañana hay una herramienta que te permite hacerlo, la norma ISO TR 12295 del año 2014, de manera eficiente. Es la manera recomendada actualmente de hacerlo. B, la estimación simple del nivel de riesgo. Siguiente paso, la estimación simple del nivel de riesgo o evaluación rápida, menos mal que pone los nombres de las actividades identificadas, de acuerdo con lo señalado en el numeral 7.3 de esta. No lo vamos a mencionar. Y finalmente, al menos en esta parte, después de la estimación o evaluación rápida, menciona la evaluación específica del nivel de riesgo. Cuando el resultado de la evaluación rápida no permite determinar el nivel de riesgo, que suele pasar, o condiciones aceptables, y o cuando a pesar de la implementación de medidas correctivas sigue existiendo algún peligro para el trabajador, es ahí que debes hacerlo, ¿no? Cuando no es posible determinarlo, o cuando a pesar de la implementación de medidas correctivas sigue existiendo algún peligro. ¿Y tú cómo puedes saber si aún existe el peligro? Pues ahí dice, con la evaluación específica. Los centros de trabajo podrán aplicar una evaluación específica también de manera directa. En ese caso, no será necesario realizar la estimación del nivel de riesgo, es decir, el paso previo, porque ya estaríamos cumpliéndolo también, ¿no? O sea, estaremos así con la evaluación de riesgo. Entonces, estos tres pasos nos llevan, que están en la norma mexicana en este caso, nos llevan a la conclusión de que hacer la evaluación específica del nivel de riesgo bajo, y como lo habíamos leído en la anterior diapositiva, debe ser bajo los lineamientos de la norma ISO 11228-2 o la ecuación de Nayos, ¿no? La ecuación de Nayos la ISO 11228-2, ¿no? Muy bien. Entonces, un poco sustentado, digamos, la metodología de manera normativa, en este caso para México. En Perú, voy a hablar de Perú, que también es otro país que tiene también al menos el método Nayos, como recomendado dentro de su legislación. Entonces también es aplicable. Es uno de los métodos recomendados para la evaluación de riesgo. En este caso habla de la manipulación manual de carga, método Nayos. Luis, no sé si soy yo, pero creo que te silencias. Sí, está silenciado. Es que como que hubo ahí un... Ahora, Listo, ya, perfecto. sí, disculpen. ¿Cuánto se perdió? Poco. Sí, unos segundos nada Ya. más. Y es que como que me moví y el cable hizo tal vez un falso contacto y el micro, me imagino que eso, justo me iba a mover para tomar agua. Continuamos. Justo entonces vamos a comenzar con el tema de los factores de riesgo, ¿no? Vamos a mencionar cuáles son esos factores de riesgo, es decir, aquellas condiciones, aquellos atributos que pueden incidir en aumentar la probabilidad de daño en el levantamiento. Vamos a mencionar el levantamiento y transporte manual de cargas. ¿Ok? Pues tenemos
que los principales factores de riesgo para el levantamiento y el transporte manual de carga se agrupan en características de la carga, donde tenemos el peso, definitivamente depende el nivel de riesgo también del peso de la carga y del tipo de agarre, dice gente, el tipo de agarre de la carga, ¿no? Y por otro lado, las características de las personas expuestas a este peligro, es decir, en este caso, si son hombres o mujeres, es decir, el género y la edad. Vamos a mencionar un poco al detalle cómo es que puede variar el nivel de riesgo de acuerdo a estos dos factores de riesgo, estas características personales. Y luego tenemos el listado de los factores de riesgo relacionados al requerimiento de la tarea, ¿no? Que vienen a ser la rotación axial o asimetría, el ángulo de rotación que adopta la persona sobre su propio eje para poder, me estoy saliendo tal vez de la pantalla un ratito, para poder traer a este amigo, ¿no? La rotación axial, ¿no? Tenemos las puntas de los pies para este lado, ¿no? Y tenemos al señor que está mirando para acá. Entonces, esa rotación está necesitando lubricación, creo. Es a la que se refiere, ¿no? Cuando se levanta carga y se hace una torsión sobre el eje sagital, pues tenemos que incrementa mucho el nivel de riesgo. Hay una mayor probabilidad de daño sobre el disco intervertebral. Luego, otro factor de riesgo que también impacta de manera notable en el nivel de riesgo es la distancia horizontal. La distancia horizontal, qué tan alejada está la carga cuando se levanta y se transporta, qué tan alejada está la carga de el centro de gravedad de la persona, ¿no? El baricentro, qué tan lejos está. Si se levanta o transporta la carga muy alejada de el centro de gravedad de la persona, del trabajador, el riesgo aumenta significativamente. La distancia vertical, ¿desde qué altura, distancia vertical, se toma el objeto? Puede ser desde el suelo, puede ser sobre una mesa o por encima de los hombros. Pues el nivel de riesgo también variará. Y entre todos estos, ¿no? Incluso más arriba de los hombros, ¿no? Por arriba de la cabeza incluso. Por debajo del suelo incluso, ¿no? Si estás en una plataforma. Luego tenemos el desplazamiento vertical, qué tanto se desplaza en el eje vertical la carga, es decir, la diferencia de alturas entre el punto de origen y el punto del destino. Esa variabilidad también incrementa el nivel de riesgo. Entre más alejados estén los puntos de origen y destino, se incrementa el nivel de riesgo, ¿no? Ese es el desplazamiento vertical. Y finalmente, finalmente, uno más, tenemos la distancia de transporte de la carga. Cuando hablamos transporte, no es lo mismo transportar la carga distancias de 1 o entre 1 y 10 metros que más de 10 metros o más de 20 metros, ¿no? Para considerarse transporte tiene que ser más de 1 metro. Y finalmente la frecuencia dentro de los requerimientos de la tarea. Cuando todos estos factores de riesgo están dentro de los parámetros considerados ideales, el límite de carga, de acuerdo a la edad y género, va a ser el que nosotros normalmente en los países tenemos como límite máximo de carga. Que ahorita no me voy a adelantar, si no lo vamos a ver dentro de unos minutos. Y finalmente, dentro de los factores de riesgo, no podemos dejar pasar los factores de riesgos organizacionales. La evaluación, como había dicho al principio, de la organización del trabajo, el análisis organizacional, organizativo de las tareas del trabajo es muy importante. Nos importa mucho la duración, la duración neta en realidad de las tareas, de la exposición del trabajador, si hay o no pausas de recuperación.
Además, si se rota entre varias tareas, como he dicho hace un rato, por ejemplo, cuando estamos hablando del modelo expositivo, entre varias tareas con niveles de riesgo o índices de riesgo diferentes, ¿no? Entonces, es necesario hacer un análisis meticuloso, detallado y no sencillo. Muchas veces es complicado porque a veces tenemos que pone un horario la empresa que está incluso, muchas veces lo vemos puesto en una pizarra, en una pared, pero que en la vida real varía mucho. Y varía mucho, porque claro, y dice 8 horas de entrada tenemos, pero no siempre de salida. Y varía mucho si es fin de mes, si es quincena. Entonces, a veces es difícil llegar a una representatividad que se aproxime a lo real de los datos organizacionales, en este caso de la duración y exposición al peligro por parte de los trabajadores. Vamos a hablar engloba de estas relaciones, pero iba a señalar que hay una relación entre las características de las cargas y las características personales, justo para establecer lo que llamamos el límite de peso, porque el límite de peso está justo entre ese peso y considera el género y la edad. En México, el límite de peso es el que está señalado en esta norma que hemos estado mencionando, la NOM 036, la tabla 1, donde pone masa máxima que puede levantar o bajar, me gusta que también se detalle en eso, un trabajador por edad y género, Entonces, digamos, la masa máxima o peso máximo, límite de peso, como estoy llamando yo, máximo para menores de 18 años, independientemente del género femenino o masculino, no debe ser más de 7 kilos, no debe superar los 7 kilos. En México no pueden superarse los 7 kilos. Por ejemplo, en mi país no tenemos ese límite para menores, esa clasificación por edad, para menores o para mayores incluso, ¿no? Pone hombres y mujeres. Y para mayores de 45 años, si son del género femenino, 15 kilogramos. 15 kilogramos. Si el grupo está entre 18 y 45 años, femenino, puede ya aumentarse un poquito, 20 kilos. Si las mujeres entre 18 y 45 años están presentes en el puesto de trabajo, o sea, tienen mujeres en la empresa que pueden levantar carga y la edad, el rango de edad está entre 18 y 45, pueden levantar hasta 20 kilos. En el Perú, como seguro saben los peruanos, esto se maneja para mujeres independientes de la edad, no, como dije, no segrega el rango etario, no identifica, no separa, es 15 kilos para todos. Todas, perdón. Para lo que es la población masculina, mayores de 45, masculino, también 20 kilos en México. 20 kilos en México. Y entre 18 y 45 varones o género masculino, 25 kilos. Digamos, entonces, tienen como máximo 25 kilos, pero de acuerdo al género y edad, solamente estaría restringido para varones entre 18 y 45 años. ¿Okay? La masa máxima real que podrá levantar y o bajar los trabajadores deberán determinarse a partir de los valores indicados en la tabla 1, considerando factores tales como frecuencia, es un factor de riesgo, distancia, vertical, horizontal, en el transporte, posición de la carga, agarre, masa acumulada cuando se hace transporte, entre otros, pero no deberá rebasar el límite indicado en esta carga, por carga, ¿no? Por carga no se debe rebasar esta masa que se está detallando en la tabla 1. Vamos a hacer, creí propicio incluirlo acá y no al final, una comparativa con el límite de peso, pero en este caso de la norma ISO 11228-1 que ha sido actualizada en el último trimestre, no estoy seguro si fue en octubre, me parece, del año pasado. Por ahí que fue en septiembre. No estoy muy seguro. No recuerdo ahorita. Entonces, hay una diferencia. Era igual, les voy a decir hasta la versión 2003, era igual,
pero en la última actualización del año 2021 se consideró acotar un poco el rango de edad, ya no entre 18 y 45, sino ya la norma ISO considera entre 20 a 45. Es un poco más restrictiva porque ya tanto hombres como mujeres de 18 y 19 años todavía no pueden, digamos, levantar pesos como lo harían a partir de los 20 hasta los 40. Y obviamente esto aplica tanto para hombres como para mujeres, obviamente, ¿no? Entonces, vamos a repasar, la voy a mencionar. Mujeres entre 20 a 45 años, lo mismo, ¿no? 20 kilogramos. 20 kilogramos. La diferencia es de que ya no toma 18 como edad mínima de referencia, sino 20 años. Y las mujeres menores de 20 y mayores de 45, 15 kilogramos. Varones, hombres, entre 20 a 45 años, 25 kilogramos, y menores de 20 o mayores de 45, 20 kilogramos. Entonces la restricción ha sido acotada un poquito, 2 años en realidad, para el extremo inferior, como una manera más preventiva de cuidar a esta población, ¿no? Sabemos que los estudios que respaldan estos criterios son cuidadosamente revisados por el comité técnico, ¿no? Entonces ahí sale el criterio. Ahora, este límite de peso, opa, creo que estamos un poco con el tiempo. Discúlpame, Aide, que te consulte sobre este tema. El tiempo más o menos hasta qué hora, es hasta las 18 horas, ¿verdad? Sí, 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 no te preocupes. Me va a pasar un poquito. No pasa nada. Voy avisando. El límite de peso que acabamos de comentar sería siempre y cuando se den situaciones o condiciones ideales. Y hay dos situaciones ideales, una de postura. Primero vamos a hablar de la de postura. La postura ideal de manipulación, para que digamos, este límite de carga más o de masa, como pone la norma mexicana, peso, para también se puede entender en otros países, el peso máximo recomendado y se pueda considerar como aceptable, tiene que ser en situaciones ideales. Eso siempre lo he dicho en años, ¿no? Y la postura ideal de manipulación es la postura de tronco que esté erguida simétricamente, sin rotación ni inclinación lateral. No pone pues tanto rango de rotación e inclinación lateral, ¿no? Es sin rotación e inclinación lateral. Lo que sí, en inclinación sagital de tronco, inclinación lateral, perdón, inclinación sagital, es decir, por ejemplo, una flexión, no de tronco, no debe ser mayor a 15 grados, o sea, menor o igual a 15 grados sería ideal, desde la vertical, ¿no? Natural de la espalda, mínima inclinación que no se distingue por observación. Pone esto porque, claro, cuando ya es que 15 grados es prácticamente indetectable a la simple vista, ¿no? Por lo tanto, si ya el observador, el evaluador, el ergónomo, el que va a realizar la evaluación, detecta una inclinación sagital digamos, perdón, la detecta, ya estaríamos considerando de que se ha llegado a los 15 y se ha sobrepasado incluso los 15 grados. Si no la detectas, es de que probablemente esté entre 0 y 15 grados, ¿no? Hay un ligero movimiento, pero si tú ves un ligero movimiento, ya se pasó. Nosotros hemos hecho, creo que fue en México, o fue en otro lado, cuando evaluamos postura, con un goniómetro, hemos hecho de hecho fue en varios grupos, por eso no estoy seguro si fue en México también, con un goniómetro, calcular, era un goniómetro ¿no? Mecánico nomás, pero de calcular al ojo humano, yo lo trataba con otra compañera de poder posicionar en 15 grados y ver si se notaba. Y de verdad, la mayoría no lo nota. Yo estoy dudando de que los que dijeron sí algo, o sea, ¿no? Pero yo no lo veía si me ponía lejos. Entonces, más o menos 15 grados no son notorios.
¿no? Entonces, si lo ves, es ya. Luego tenemos distancia horizontal entre el objeto y centro de masas del trabajador tan pequeña como sea posible. La distancia horizontal, el trabajador debería tener una referencia, es los codos pegados al tronco y la carga lo más pegada al abdomen, a la pared anterior. ¿No? Eso sería ideal. Y mantener la altura del agarre entre los nudillos y la altura del codo para levantar el objeto. Normalmente una mesa que está entre los 74 más o menos 4 centímetros incluso, tal vez no tanto para arriba, entre 70 y 74 más bien, está en ese alcance, ¿no? Más o menos dependiendo de la altura promedio, ¿no? Varón y mujer. Estaría entre los nudillos y los codos, ¿ok? Y eso para el levantamiento. Entonces, aseguras de que no haya flexión sagital, que no haya una flexión de tronco, ¿no? Y por otro lado, a la altura de los hombros, en caso del transporte. Digamos, eso es ideal, que lo cojas aquí, lo coloques en el hombro o te lo coloquen en el hombro. En realidad, también es válido para hacer un transporte de la carga. Entonces, esa sería una situación ideal. Si esto se cumple a nivel postural, podemos decir que estamos casi a punto de decir que pudiera ser ese límite de carga el que se aplique ese criterio. Pero tenemos que ver las condiciones también del trabajo, las condiciones del entorno, las demás condiciones. Por ejemplo, que la postura ideal de manipulación se dé, que el agarre del objeto, que el objeto permita un agarre de potencia, es decir, que el agarre sea óptimo. Creo que la mayoría sabe cuál es ese agarre óptimo, ¿no? Que tenga asas y que pueda permitir cerrar el agarre óptimo, ¿no? El grip. Luego tenemos que no se identifiquen posturas de lateralización de muñeca. Normalmente hay una lateralización cubital, ¿no? Eso no debería estar en posición neutra. Y que el ambiente sea favorable. Ni demasiado frío, ni calor, ni que tenga el suelo resbaladizo. Entonces, estaremos hablando de que si todo eso se cumple, ya sea para el levantamiento y transporte de todas las tareas, los límites de carga que hemos visto hace un rato serían los ideales. O sea, serían seguros, ¿no? 25 kilos para varones entre 20 y 45 años y 20 kilos para mujeres y todo lo que hemos comentado. Si no, nos toca hacer la evaluación de riesgo aplicando la ecuación de Nash. Hay un aplicativo de descarga gratuita, por eso lo puse también en la página web del actual INSST de España, ¿no? Del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que ha sido trabajado por también el grupo de SNEA, ¿no? Y para lo que es evaluación de un índice de levantamiento simple, sirven mucho, sirven bastante bien, ¿no? Nosotros vamos a repasar, de hecho, el primer pantallazo de eso porque me pareció bastante didáctico poder discutirlo a través, o mostrarlo e ir analizándolo, ¿no? Pero la cuestión de análisis es esta, ¿no? Es la que determina el límite máximo de carga, o el índice de riesgo, perdón, por levantamiento, ¿no? Donde tenemos que, como numerador, al peso levantado, al real, al que se levanta. Supongamos 25 kilos porque, bueno, está dentro de el límite de carga máximo. Y el peso recomendado que ajustamos en base a esa constante de carga. Que para varones sería 25 kilos, entre 20 y 45 años, y mujeres 20 kilos en ese mismo rango etario. Ahora, entonces, esta masa que acabamos de llamar, que es el límite máximo de carga, de acuerdo a género y edad, vendría a ser la masa de referencia. ¿Cómo encontramos el peso límite recomendado o masa límite recomendada? Lo vamos a encontrar multiplicando la masa de referencia con factores multiplicadores, los cuales se obtienen después de hacer un análisis de cada factor de riesgo. Cada factor de riesgo, cada evaluación de un factor de riesgo nos va a dar como resultado un factor multiplicador entre 0 y 1. Si multiplicamos la masa de referencia, por ejemplo, 25 kilos para varones, entre 20 y 45 años, lo multiplicamos por 0, es 0. ¿Puede dar un factor de riesgo 0? Pues sí.
Entonces no se puede levantar, no es seguro levantarlo en esas condiciones. O si te da 1, pues lo va manteniendo. 25 por 1, 25. Entonces si el factor de riesgo nos da como factor multiplicador 1, pues diríamos que es una situación ideal. Bueno, ¿cuáles son los factores? Los que hemos comentado, lo que hemos visto al principio, el factor de calidad de agarre, mencionamos factor de agarre, lo que vendría a ser los factores de riesgo relacionados a la carga. Luego el de distancia vertical, el de desplazamiento vertical, el de distancia horizontal, el factor o ángulo de asimetría. Y adicionamos el factor de frecuencia y duración que sí estaba. Y adicionamos otros dos que están actualmente contemplados en la norma y por eso puse esta herramienta que la pueden descargar, como les menciono, del instituto, porque ya contempla el factor de uso de una extremidad y el factor multiplicador de la manipulación con 2 personas, ¿no? Y eso ya está en la actualización de la nueva norma. Entonces, no voy a explicar en sí a detalle cómo es que se encuentra cada uno de los factores multiplicadores, pero sí la ecuación y obtienes el límite de peso recomendado o masa límite recomendada. Si la masa de referencia es mayor al límite de peso recomendado, te corresponde calcular el índice, nos corresponde calcular el índice de levantamiento, porque se está superando el límite de peso recomendado. Por lo tanto, necesitamos hacer la evaluación específica, como dice vuestra legislación. Y este índice de levantamiento nos va a dar, ¿qué valores? Perdón, sí. Es esta fórmula, ¿no? Es esta la fórmula. Nos va a dar un valor que si es menor a 1, el riesgo es aceptable, no indica una acción. No indica una acción específica para el control de riesgo. Si el valor te da entre 1 o mayor a 1, para más, recomienda intervención. Se recomienda la intervención. ¿Ok? Ahí está. Se recomienda la intervención. Esta parte la he comentado, así que la voy a pasar, estas diapositivas. No voy a enrollarme explicando cómo es que se encuentran los factores multiplicadores y con qué criterio, pero que sepan de que el ergónomo especialista va a tener los criterios con la norma, ¿no? Se toman valores entre 0 y 1, como comentaba, y dependiendo, por ejemplo, voy a hacer solamente rápido otra vez el primero, el multiplicador vertical. Habíamos dicho que la altura de los nudillos es lo ideal, eso es más o menos 75 centímetros. Si está a la altura del suelo, el punto de origen de la carga, pues ya restarás más o menos un 23%, multiplicarás por 0,77. Si está por encima de la cabeza en general, pues se multiplica por 0. No se deben realizar levantamientos de carga por encima de la cabeza. Y así cada uno de los factores de riesgo son convertidos en factores multiplicadores de acuerdo a la situación que se esté evaluando. Incluso frecuencia de levantamiento por minuto, y si es levantado con una sola mano o si es levantado por más de más de un trabajador, 2 trabajadores, ¿no? Por 2 trabajadores. Se puede más. Hay objetos que se pueden manipular entre 4, 6, etc. Pero bueno, no llega a tanto. Luego tenemos, bien, hasta acá, digamos, es la evaluación de una tarea que es simple, llamada simple, porque es un solo objeto, un solo peso, con una sola geometría, es decir, con una sola altura en el origen, con una sola altura en el destino, con una sola morfología, por lo tanto, tal vez la altura, perdón, no tal vez, seguro que la distancia horizontal también va a ser siempre la misma, es el mismo objeto. No son cajas más grandes y más pequeñas que tengo que alejar o acercar de mi centro de gravedad. Es decir, las condiciones son siempre las mismas. Eso es muy sencillo de evaluar, pero eso no es lo más usual ver. Lo más usual
es ver que las cargas sean muy diferentes, que las formas a veces, por ejemplo, en las tareas de picking, maquilas, etcétera, hay mucha variación de objetos, por lo tanto, uno está cargando diferentes objetos en diferentes geometrías. Y a veces el mismo objeto, pues al momento de paletizar, vas comenzando en un piso y puedes terminar, digamos, al nivel del palet, que son 15, 14, 15 centímetros, puedes terminar a la altura de la cabeza y haciendo diferentes filas. Entonces, hay diferentes geometrías. No es una sola altura en el destino. Eso ya no lo convierte en una tarea así. Pasa a ser una tarea mínimo compuesta. Porque tenemos tareas compuestas, variables y secuenciales. Y la norma ISO 11228-1 ya incluye lo que hasta su versión anterior no incluía, la evaluación del riesgo o el índice de levantamiento variable y secuencial incluso, ¿no? Esto a raíz de las actualizaciones, sobre todo corresponde dar créditos a una participación muy importante del grupo de CENEA, diría yo, en general, pero obviamente sabemos que el doctor Enrique Álvarez Casado ha hecho investigaciones muy profundas sobre el tema, incluso tesis doctoral está en internet y sirvió para poder también tomar como referencia al momento de hacer estas actualizaciones, ¿no? Y bueno, mencionarles de que la norma considera estas variables de levantamiento. No es, o sea, lo que acabamos de ver no es usual, lo simple. No, ya hay otras, pero claro, los factores de riesgo son los mismos, solamente que no es uno, ¿ya? Se hace mucho más complejo. La compuesta, podemos comentar de que se va a considerar una tarea compuesta, por ejemplo, un paletizado con una sola altura en el origen y múltiples en el destino, pero no múltiples, 5 pisos. Tenemos una altura en el origen y solamente 5 en el destino. Y ojo, con una misma distancia horizontal, porque si se va, digamos, llenando esos otros espacios, ya tenemos que multiplicar por más diferencias, ¿no? En este caso vemos solamente 5 pisos en una sola distancia horizontal del trabajador, ¿no? Por lo tanto, si multiplicamos 1 por 5, tenemos que en este caso hay 5 tareas que pasarían a ser consideradas una tarea compuesta. Una tarea compuesta se recomienda que no se evalúe a través de este método cuando si no se superan las 10 subtareas, ¿no? Más de 10 subtareas ya deben ser evaluadas con la fórmula del índice de levantamiento variable. Porque de acuerdo a lo que dice los estudios de Nayos, a partir de entre 10 a 12 incluso menciona, ya la precisión ya no es confiable. Entonces, pero lo real es de que haya mucho más de 10, incluso, ¿no? Bueno, en este caso, por el ejemplo de 5, y es por eso que, como había mencionado, ¿no? Uno de los autores, el doctor Enrique Álvarez Casado, pero trabajó junto con el maestro Tom Waters, que ya falleció en el 2014 justamente, pero entre otros nuestros profesores también, ¿no? El doctor Hernández, Aquiles Hernández, que está temprano, el doctor Oquipinti de EPM y la doctora Daniela Colombini, ¿no? Entonces, bueno, estos estudios que como comenté están publicados, llevaron a poder encontrar una fórmula para poder evaluar la manipulación manual de carga cuando hay muchas más variables, más subtareas de 10. ¿Y cuál es el límite? Acá no hay límite, porque el modelo matemático creado permite simplificar, como pone ahí, las tareas, las diferencias de las geometrías de las tareas, incluso la de los pesos, ¿no? Las agrupa. En resumen, en la tarea variable, con el criterio de simplificación de variables introducidas, las variables conducen a tener un máximo 30 subtareas de manera inicial. Nayos no recomienda que se hagan cálculos de más de 10 a 2 subtareas. El principal limitante es la frecuencia por minuto, porque se anularía el efecto de la penalidad por frecuencia. Ya voy a entrar a la parte final, lo prometo. Y justamente esta es la parte final de la tarea secuencial, que este es otro tipo de tarea que suele darse. ¿A qué nos referimos? Que también participaron los profesores mencionados, ¿no? El profesor Thomas Water y el doctor Enrico Oquipinti, mencionaban en esa publicación que acabo de señalar.
¿A qué se refiere la tarea secuencial? Estaba consultando. Bueno, se define a exposición a tarea secuencial cuando un trabajador efectúa levantamientos manuales de carga en un puesto de trabajo específico con características de tarea simple, tareas de características de tarea compuesta y otras, o otras de variable. Y luego se rota en otro puesto, o sea, está rotando, donde efectuará otra tarea de levantamiento con otras características. Es decir, el ejemplo que estuvimos dando, ¿no? Por ejemplo, la tarea A va a ser el levantamiento del motor pequeño y ese es simple. B, la tarea de levantamiento de motores medianos y grandes. Pues esto ya es variable. Y la tarea ligera sin levantamiento de cargas, esta vendría a ser una tarea de recuperación, un periodo de recuperación, ¿no? Sin levantamiento de cargas. Bueno, tenemos que el trabajador rota entre A, la primera y segunda hora, B pasa, la tercera hora pasa a ser la tarea B, y la cuarta hora, la tarea ligera de recuperación. De ahí se va a la comida y regresa, y tiene una rotación no similar a la de la primera parte del turno, sino es ABC nada más. Y así puede ser un ciclo de trabajo. Entonces, ¿cuál será el nivel de riesgo? ¿Qué método me permite encontrar el nivel de riesgo real, que sea con este modelo es positivo? Pues es el índice de levantamiento secuencial, o SLEEK, como le llamamos, ¿no? Se consideran dos tareas de levantamiento manual. Bueno, el ejemplo que estamos dando, la siguiente tabla muestra sus características. No voy a entrar en este ejemplo, lo mencioné. En la tarea A, motor pequeño, la tarea B, bueno. Ahí está en este ejemplo, que puede ser otro ejemplo, ¿no? La tarea A y B nada más, ¿no? La que estaba mencionando acá, de 10 y 4 kilos. Si nosotros vemos este simple, voy a hacer rápidamente ejercicio, pero lo voy a hacer solo yo, sin esperar una respuesta. Vamos a suponer que el trabajador, un trabajador X, rote entre estas dos tareas. ¿Okay? La primera se hace el levantamiento de cargas de un peso de 10 kilogramos y tiene un IL, un índice de levantamiento de 3. Como vemos, esto es un riesgo muy alto. Luego tenemos que la tarea B contempla el levantamiento con un peso de carga de 4 kilogramos y el índice de levantamiento es menor a 1, ¿no? 0.95. Digamos que es seguro. Es la alerta, hay que hacer vigilancia médica, pero no te recomienda priorizar en este momento ninguna intervención. No va a una intervención, como hemos dicho, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tu criterio puede decir, bueno, como una tarea es muy alta y la otra es bastante sin riesgo importante, sin riesgo general, pues tenemos que rotar. Pero ¿cómo rotamos? Lo ponemos toda la mañana a hacer la tarea más pesada y toda la tarde, como ya después va a estar cansado, la tarea después del almuerzo además no es muy recomendable que haga tanto esfuerzo, pues le ponemos la tarea más ligera. Pero por ahí te puede recomendar a alguien que mejor rotes cada 2 horas. Pero tal vez tú piensas, y si lo hacemos cada hora, finalmente, ¿cómo responderías? ¿Cuál sería la mejor manera de hacer las rotaciones? ¿Cómo sugerirías, recomendarías hacer este tipo de rotaciones? ¿Hay alguna forma? Pues es justamente el SLI el que te daría la respuesta o el índice de levantamiento secuencial. La fórmula no es sencilla, es un modelo matemático un poco difícil de explicar, ¿no? No lo vamos a ver obviamente ahora y lo voy a pasar más rápido. Ahora sí, permítanme un par de minutos más. Para terminar, yo quería comentarles, porque estamos hablando de gestión del riesgo, y lo que hemos estado viendo hasta ahora es evaluación, ¿cierto? Pero es un modelo expositivo de evaluación, que finalmente va a arrojar un resultado por factor de riesgo, como hemos evaluado cada factor de riesgo de manera independiente, con un análisis profundo, incluso organizacional, donde hemos también hecho un análisis profundo organizacional, incluido los diferentes tipos de exposiciones, diferentes tipos de tareas, el resultado va a ser por factor de riesgo. Vamos a tener resultados por factores de riesgo. Vamos a tener primero la parte organizativa, vamos a poder tener una idea clara de cuál es el tiempo neto de levantamiento manual de cargas, que es considerando cargas aquellas que superen 3 kilogramos. ¿Cuál es el tipo de levantamiento? De acuerdo a los criterios, si se superan, si es simple, es un solo peso, una sola geometría,
si hay hasta 10 subtareas o si hay más de 10 subtareas y si hay varias tareas y se rotan entre ellas. Entonces, veré cuál tengo que aplicar, el índice de levantamiento simple, el compuesto, el variable o el secuencial. Vamos a determinarlo. El número de objetos levantados por trabajador para calcular la masa acumulada, luego la frecuencia de levantamiento, el multiplicador de la frecuencia por la duración, ¿no? Tenemos las categorías de pesos en kilogramos y luego estas cómo se presentan, qué porcentajes, cuando hay muchos pesos. Tenemos que por género incluso, ¿no? Masas de referencia distintas. Entonces, ¿cuántos hombres? Si en la población expuesta tenemos hombres solo, o tenemos solo mujeres, o es mixta, ¿no? Tenemos que considerar esas variables para poder determinar el nivel de riesgo. Considerar la altura de los niveles, distancia horizontal, si hay asimetría o torsión. Presencia de condiciones críticas, ¿no? Mencionamos a nivel de ambiente, condición crítica por la frecuencia, para resaltarse si se supera unos límites que establece el método de acuerdo a la exposición y etcétera. O sea, que vamos a evaluar cada uno de los factores de riesgo. El resultado es un índice de riesgo, pero con sus factores de riesgo. Me acabo de acordar de Percy, que menciona, Percy Mesías es un amigo, que él diría en este momento los peligritos del peligro. Y lo dice porque en algún momento Aquiles también nos lo comentó cuando queremos hacer entender en realidad el concepto de factor de riesgo, que no lo he usado ahora, pero fue inevitable pensarlo en este momento. Pero bueno, ¿y qué ventaja tiene este? Porque es justo este análisis detallado por todos los factores de riesgo que te permiten luego en esta vista encontrar cuál es aquel factor de riesgo que está afectando más, que está multiplicando y disminuyendo más ese límite máximo de carga recomendado. Supongamos que sea la altura en el origen, la distancia horizontal, lo que sea. Puede ser varios, ¿no? Entonces, el enfoque te dice, encontremos soluciones no para todo. Pues, ¿de qué te sirve bajar? Supongamos que la altura de agarre era ideal, era 1, estaba en 74 centímetros. Dices, no, hay que mejorar la altura de agarre, ponerle una plataforma. Pues si estaba entre los nudillos y los codos, eso está bien. No, pero a la altura, no te gastes por ahí. O tal vez se te ocurre traer, no sé, un equipo, ¿cómo se llama? Un elevador eléctrico de cargas, ¿no? Un elevador eléctrico de cargas. Y no eran las alturas, era la frecuencia, pero la frecuencia también pudiera impactar con el elevador. Pues sería cuestión de ir analizando y simulando, y este análisis nos permite, este modelo de análisis nos permite hacer simulaciones con los software que tenemos para poder encontrar cuál es la solución más precisa, más eficiente, con menos recursos y también impacte en el nivel de riesgo de manera importante, ¿no? Tiene que impactar en el nivel de riesgo, tiene que ser viable además. Entonces, eso nos permite un enfoque de esta forma, los métodos de evaluación con los software que tenemos y el conocimiento. Luego tenemos el transporte de cargas, también se puede ser evaluado de la misma forma, no voy a entrar en esos detalles, ni empuje y tracción por temas de tiempo, así que lo vamos a dejar ahí. Y no voy a entrar sobre los factores de riesgo en cada uno de los otros peligros, eso es lo que quieres decir. Y finalmente, esto sí es el final, la idea. Creí pertinente, no sé si lo habrán tocado antes, comentar algunas actualizaciones de la norma ISO 278-1. Les comento que hay un video publicado en el canal de CENEA del mes de noviembre, búsquenlo en el mes de noviembre, del doctor Enrique Álvarez Casado, y sacado la información de ahí. De hecho, voy a hacer recién el curso el otro mes de la actualización de la norma, porque está fresquita recién, pero él nos dio algunas actualizaciones que quiero compartir ahora. Entonces estoy dando los créditos y si ustedes quieren ver toda la exposición lo pueden ver en el canal de YouTube de CENEA. Simplemente en YouTube CENEA, entren a los videos y busquen por fecha noviembre del 2021 y ahí van a encontrar una explicación bastante resumida, pero muy bien hecha de 1 hora del profesor Enrique Álvarez sobre esta nueva actualización de la norma ISO 278-1.
Bueno, y de paso si están ahí le dan like y suscríbanse. Y compartan, como dirían los influencers de la ergonomía. No hay, no mucho. Bueno, ya me comentarán si saben de alguien. Para reducir la probabilidad de reincidencia, perdón, me fui un rato. Consideraciones individuales, la nueva actualización nos trae algunas consideraciones individuales para el retorno al trabajo. Y esto lo consideré, pero muy importante. Por eso es que lo traje y lo copié y les digo la fuente, ¿no? Porque es algo que siempre a los médicos, sobre todo, nos genera, no voy a decir que no, nos genera dolor de cabeza al momento de reubicación, falta de criterio para reubicar. Ya sé que seas ingeniero o no, puede ser también un gestor de recursos humanos, bienestar social, incluso ingeniero de prevención de riesgos. Bueno, ¿cómo podemos manejar el tema del retorno al trabajo de forma individual por lesiones en los trabajadores? Lo volvemos al trabajo. El médico traumatólogo muchas veces no nos da una referencia exacta, pues, no sé, no te dice, evite cargas. Pues en general, evite sobreesfuerzos. ¿Y qué es un sobreesfuerzo? ¿Con qué carga? Evite cargas de más de X kilo. No lo sé, a veces pareciese que no. Y es que en realidad antes podemos decir que había buenas intenciones, pero no había un criterio basado en evidencia. Bueno, la norma hizo, y de hecho los papers son los que se sustentó eso, sustentan, esto está en la misma norma. Es importante, si alguien quiere andar en esto, los puede ver, pero si no, acá está el cuadro resumen. Miren, para reducir la probabilidad de reincidencia, entonces, al retorno al trabajo, tenemos que considerar la gravedad, vamos a decir, de las patologías que han sufrido. Y obviamente separamos por hombres y mujeres. Nos dice, va a ser la masa de referencia máxima el que el trabajador puede levantar en el puesto de trabajo 15 kilogramos, podría ser considerado un puesto de retorno de reubicación para un trabajador que viene de una patología previa de severidad media. Y si es mujer con una patología previa de severidad media, 10 kilogramos. Colocaremos en puestos donde no se excedan los 10 kilogramos para levantar ese peso. Y si en el caso solamente de hombres vienen de una patología severa, pues no se deben exceder los 10 kilogramos de peso. Como ponen también en la recomendación, siempre supervisado caso a caso por el servicio de salud. Y además nos da la lista detallada de lo que son las patologías de severidad media. Patología de severidad media, por ejemplo, escoliosis significativa, 20 grados COP, contorsión 2, por ejemplo, 30 grados COP, contorsión 1 positivo. Síndrome de Baastrup, hernia cervical y dorsal, lordosis lumbar invertida con discopatía, protuberancia lumbar con pinzamiento del saco dural, por mencionar algunas, ¿no? Esas son hernia de disco lumbar quirúrgicamente reducidas sin resultados adversos, por ejemplo. De esa hay muchas. Hay algunas cuantas, pero debe ser a través de las que estaba leyendo las más frecuentes. Hernia cervical y dorsal también son otras patologías consideradas medias que también suelen verse, ¿no? A veces los trabajadores por un accidente de tránsito o por algún accidente común, incluso deportivos, pueden arrastrar alguna lesión discal a ese nivel. Suele darse. Y algunos ejemplos más, digamos las que están aquí, de patología severa, una hernia de disco a secas, sin reducción, sin nada, una hernia de disco lumbar quirúrgicamente reducida, pero con resultados adversos. Enfermedad de Scheuermann, como aproximadamente curva estructurada de 40 grados de la columna y la enfermedad del disco lumbar, es decir, son bastante específicos en la mayoría de ellas, ¿no? Enfermedad sistémica con insuficiencia espinal grave, entre otras. Patologías que por acá no voy a entrar en detalles, pero están ahí bien claras. Muy bien, ahora sí, ya no los engaño más, ahora sí hemos terminado. No sé si habrán preguntas, muchas gracias por vuestra atención. Voy a dejar de compartir pantalla. Muchas gracias, Luis. Pues primero, igual, gracias por el tiempo. Gracias por ese más del 100% del tiempo, porque incluso nos regalaste un poco más. Si hay algunas preguntas, voy a ser breve para obviamente no alargarnos más con los participantes. Seguramente, bueno, ahorita que vayan escribiendo todas las dudas que lleguen a tener, seguramente habrá muchas más, como creo que fue una ponencia bastante buena.
y obviamente eso resulta en que haya más comentarios. Entonces, si les parece, los comentarios que no alcancemos a contestar o las preguntas que no alcancemos a contestar, tal vez en alguna, bueno, se las compartimos a Luis que nos las pueda responder y seguramente este tema pues tendremos que profundizar más adelante en algún otro foro con ustedes. Bueno, por acá la primera pregunta era... Uy, déjenme nada más buscarla porque creo que creo que ya se contestó un poco con lo que nos mostraste, pero Si quieres, pregunta... acá decía ahí de una evaluación por el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, que ahora es el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de España, ¿es válida para la aplicación de esta norma 36? Ok. Bueno, ahí yo tal vez, si te parece, Luis, contestaría un poco, considerando que en realidad el instituto, hasta donde yo tengo entendido, no tiene un método de evaluación. Es decir, ellos en realidad publican diferentes normas técnicas, como en algunos países lo tenemos en las normas, por ejemplo, en el caso de México, la norma 036 de la STPS, las normas peruanas que nos comentaba también al inicio del día Aquiles, las normas costarricenses demás no tienen como tal un método de evaluación. Más bien lo que hacen normalmente los países o las entidades legislativas es hacer referencia a estos métodos científicos. Y una parte de la presentación de Luis justamente nos hablaba de esta última publicación de la norma, bueno, del INSHIT, o ahora Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en donde menciona que ya hay una referencia específica para el método o la evaluación o la ecuación de NIOSH y obviamente las referencias de ISO. La publicación está por Enrique Álvarez, que también es profesor de CNEA y bueno, él es parte de esta investigación, incluso las publicaciones de ISO, pues obviamente él está en la parte del comité con ISO. La segunda pregunta me parece que era sobre un tema de agarre, pues ya no las encuentro. Déjenme ver. Bueno, la segunda pregunta me parece era, las normas suelen usar como criterio de levantamiento la edad en hombres y mujeres, pero ¿no sería mejor utilizar como rango de referencia el peso de la persona? Pues no será el mismo esfuerzo el que haga un hombre de 70 kilos que haga otro de 90 kilos con 30 años de edad. ¿Quieres contestar, Luis? Sí, claro. La evidencia científica, obviamente, no hace falta sugerirlo. Obviamente, la evidencia científica ha demostrado que sí hay diferencia, que aumente el nivel de riesgo en las personas que están por encima de su peso deseable. Es evidente. Es por eso que en todo trabajo donde haya un médico que tenga población expuesta a peligro por por manipulación manual de cargas, ya sea levantamiento, transporte, etcétera, debe tener un programa de vigilancia de los trabajadores que considere justamente el sobrepeso, la obesidad, etcétera, ¿no? Debe tenerlo ahora más que nunca, porque justamente la obesidad también es un factor de riesgo para el COVID. Justamente lo tenemos, ¿no? Ya. Entonces, sí, lo que sí creo que insinuaba la pregunta, que se deba incluir en la ecuación para encontrar el nivel de riesgo, hablaríamos de personalizar y la evaluación de riesgo se hace por puesto de trabajo. Tenemos la evaluación de riesgo por puesto de trabajo y digamos, este es el nivel de riesgo para la población estándar y los que están con sobrepeso es mayor. Si es un índice de riesgo 3, pues el gordito tendrá a lo mejor 4. O sea, no podemos decirlo, pero ¿saben? No podemos decir un número, pero diremos que es mayor el nivel de riesgo para él. Mayor la probabilidad, perdón, de daño, ¿no?
pero no se puede personalizar, porque te imaginas haciendo eso, tendríamos que hacer primero un análisis del índice de masa corporal o tal vez otro criterio para poder apuntarlo en la ecuación. Digamos, no es lo que manejamos, no es lo que recomienda ISO en realidad. Pero como sabemos de que los estudios nos demuestran, hay un incremento de riesgo en esta población, pues sí, lo recomendable es tener aparte un programa de vigilancia que incluya esta variable. Sí. Y bueno, yo tal vez solamente también agregaría o puntualizaría que recuerden que los métodos de evaluación, la propuesta no es tanto, o bueno, hay que basarnos siempre en esas evaluaciones o esos métodos que estén validados. Este método justamente o esta ecuación, pues no es solamente que el doctor Waters dijo, pues esto es lo que se me ocurre, sino que en realidad ha sido ese avance de investigación de qué factores son los que realmente implican un riesgo intrínseco con la población, ¿no? Entonces, por eso la fórmula ya está validada, pues, tanto científicamente como obviamente ya en la parte empírica, que son las evaluaciones que ya se tienen con este método. Claro, muy bien, efectivamente. Tal vez una pregunta, una variante de esta pregunta, pero por el otro extremo, diría, porque eso es algo que también un poco hay una, no sé si tendencia, yo creo que no es tendencia, pero hay siempre preguntas, esta es una pregunta repetida, ¿no? El tema del peso por un lado, y además diciendo, ok, entonces mejoremos las condiciones físicas de los trabajadores, por otro lado, ¿no? Pongámosle a hacer ejercicios, levantamiento de pesas, mejoremos la estructura muscular de cada trabajador como un plan. O sea, me parece que el error comienza como esto es una medida correctiva. Como el nivel de riesgo no puedo bajarlo, mejoremos la capacidad física de mis trabajadores. Entonces llamaremos a estos trabajadores entrenados incluso, ¿no? Que sí, que levantan 50 kilos en el gimnasio y acá el gimnasio y los monitoreamos, le ponemos un personal trainer, un coach, no sé. Lo cual tampoco, o sea, es por el otro lado, ¿no? O sea, minimiza el riesgo. Pues yo te diría que hombre, sí, obviamente la persona que tiene mayor capacidad física tiene menos probabilidad de hacerse daño, pero y por eso le vas a aumentar o por eso vas a aceptar el nivel de riesgo. No nos podemos estar fijando en eso. Digamos, serían medidas preventivo-promocionales de salud adicionales. Bajemos el número de gorditos, aumentemos las actividades físicas en los trabajadores como un estilo de vida saludable, promocionemos esto y lo otro, va bien y en general vas a ver mejoras en la salud de los trabajadores. Pero no lo tomemos como no lo metamos en ningún momento en la ecuación del nivel de riesgo. Sí. Yo creo que eso que acabas de comentar viene un poco con una de las preguntas sobre qué papel juega la condición física, es decir, la fuerza principalmente de abdomen en los trabajadores. Ahí insistimos en, al final, y también, bueno, a mí me gusta mucho decirlo acá en México, consideremos que es un peso máximo recomendado, es decir, no significa que si yo estoy en 25 kilos, con población de 18, 20 o 30 años, estoy bien. No, tendría que hacer todo lo posible para disminuir mis factores de riesgo y que no sobrepase evidentemente esa carga máxima, ¿no? Bueno, tal vez solamente Saraí Mejía mencionaba algo de el factor de riesgo de arrastre, ejemplo cuando se arrastran maletas con peso de 50 kilos. Ahorita solamente puntualizando un poco, Luis profundizó un poco sobre la parte de levantamiento, que es esta ecuación de NIOSH, pero en la parte de arrastre, empuje, tracción, ahí sería más bien el uso de la norma 11.22.8.2, que es un método específico. Bueno, ahí también son algunas normas europeas. Entonces, creo que ahí más bien tenemos que profundizar un poco más, ¿no, Luis? Sí, sí, definitivamente. Lo mencionamos, lo menciona la norma mexicana para empuje y arrastre, me parece que menciona el término, o jalar, Sí, empujar y jalar. sí. Menciona como
para la evaluación específica como método recomendado el de la ISO 11228-2, que es básicamente el método de Snook y Ciriello. ¿no? Exactamente. Y tiene otros factores de riesgo, es otro, ¿no? Por el tema del tiempo. De hecho, yo lo tenía después de, pero ya no nos alcanzó el tiempo, ¿no? Definitivamente. Sí. Bueno, voy a leer más o menos de manera muy rápida. Mencionaban algo de los arcos pasivos activos. Me imagino que se refieren a arcos de movilidad, pero no sé si quieran como puntualizar un poco más a qué se refieren para poderles compartir alguna información que les ayude de referencia. En la evaluación física. Es que no entendí muy bien la pregunta, pero O no si se sé refiere si... a los ángulos, nosotros utilizamos un software que seguro tú también conoces, es el Kinovea, ¿no? Nos permite, Sí. aunque para la evaluación de manipulación manual de carga, pues no utilizamos normalmente el software, sino que para el índice de levantamiento variable hay ciertos rangos, ¿no? No lo utilizamos. Ok. Bueno, por acá, obviamente, felicitaciones por la ponencia. Muchas gracias por la aportación. Y preguntaban, en base a tu experiencia, si hay alguna aportación a la norma mexicana, considerando si hay algunas omisiones o alguna, pues, repercusión en la salud de los trabajadores. He revisado la norma, no la he estudiado a profundidad, pero creo que en general, tal vez incurre en los errores que muchas normas incurren en general, voy a decir. Y es de que en vez de citar a la norma y aplicar la norma como está, porque con sus actualizaciones, como que la transpone directamente y en esa transposición a veces algunas cosas parece que se cambian, incluso le meten otras cosas, ¿no? Y eso es un error, por ejemplo, como mostré, ¿no? El límite de carga máximo recomendado estaba bien, pero ya a partir de octubre del año pasado ya está desfasado. En cambio, si hubiera puesto considerar el límite de carga máxima que recomienda NIOSH, pues ya siempre te queda, ¿no? Entonces, y pudiera poner, ¿no? Y si a través de estudios posteriores se ajusta pues este es el que ese es el que va a primar, ¿no? Entonces, no, ya tú estás amarrada que sí, población entre 18 y 20 años, ellos también pueden levantar 25 kilos. Y ellos te acaba de decir la ISO de que ya no. Ahora ellos no deberían cargar más de 18 kilos. Y tenemos mucha gente entre 18 y 19 años que en muchos sectores económicos que entran como estibadores. Y están expuestos a esto. Entonces, un poco que se pierde eso, pero en general está muy bien, no, o sea, tengo que felicitar también porque permite, creo que lo escuché aquí les oí en la mañana, justo esa primera parte, decir que sea como sea, es un catalizador y está funcionando y está impulsando. Por lo tanto, más cosas positivas podemos decir que las negativas. Diría que está bien. Todo lo estilo de mejora en general, pero me parece que está bien. Perfecto. Pues bueno, creo que ya no hay más preguntas. Por allá comentaban algo de las cargas de costales y justamente no estaba preparada, pero voy a compartirles una imagen que por ahí compartimos en alguna, o nos compartieron perdónenme. ¿Sí se ve mi presentación? Sí, sí. Por ahí lo compartieron en algunos de estos grupos de los máster y solo cerraría justamente en el caso de manejo manual de cargas con pues esta reflexión, ¿no? Nos enseñaban esta publicidad de no quiero hablar de marcas y evidentemente no es por un tema hacia la empresa, pero sí creo que hay que cuidar mucho porque muchas veces el pensamiento que tenemos actualmente y en ergonomía creo que hay muchos paradigmas que todavía en Latinoamérica tenemos que tirar, por así decirlo. No significa que por ser hombre o por, bueno, en el caso de manejo manual de carga sí diferencia entre sexo, pero
no por ser más fuerte, entonces mi columna puede más, ¿no? Eso no disminuye la posibilidad de daño. Entonces, bueno, resulta que esta marca de cementos pues hizo toda una campaña de publicidad. Nosotros en México la que nos compartieron es una mujer cargando como 2 costales y justamente decía eso, ¿no? Es fuerte, pero no implica eso, porque el costal de cemento, pues creo que sí son de 50 kilos, acá en México sí lo son. Y pues entonces, ¿cuánto está cargando, no? Entonces, también consideren que justamente en esos comités de ergonomía de ISO, en todo pues en estas mesas de comunicación, no solamente está la parte de salud, hay ingenieros, hay también empresarios, incluso hay temas políticos que en ocasiones, por eso, pues los límites de exposición van o se están como un poco holgados a cuando deberíamos de ser tal vez un poco más estrictos, ¿no? Entonces solamente lo mencionaría como eso. Creo que es importante que sigamos, insisto, conociendo más, aprendiendo más, poniendo más sobre la mesa estos temas y entendiendo que al final está en juego que un trabajador regrese sano a su casa, ¿no? Como por ahí también escuché a justamente Percy, tu colega peruano. Trabajadores tienen que regresar sanos, seguros y felices a su trabajo, a su casa, ¿no? Del trabajo. Entonces, nosotros somos responsables de eso. Vale, pues muchísimas gracias por... Me parece un buen cierre, me parece un buen cierre. Muchas gracias por el tiempo, Luis. Digo, ya nos pasamos mucho más del tiempo, pero también les compartimos ahorita el link de de la Sociedad Mexicana de Medicina del Trabajo, que están ahorita teniendo su sesión conmemorativa del Día de la Seguridad. Van a hablar un poco de sistemas de gestión, por si algunos todavía alcanzamos a escucharlos. Y les comparto el programa de mañana. Mañana empezamos a las 10 de la mañana, terminamos también algo tarde, entonces pues también tener los que podamos estar presentes en todas, pues tener ahí bien habilitado nuestro espacio de trabajo para poder tomarlas sin tema, ¿vale? No sé, Luis, si nos quieras compartir algo más. No, simplemente compartir nada, solamente agradecer de verdad la invitación a Aide y a todo el equipo que te acompaña para, me parece hasta ahora exitosa realización de esta semana en conmemoración en el marco del Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, agradecer y felicitarlos y que tengan una buena semana, que continúe así, que sea exitosa, pues tener más de 80 personas conectadas en un horario que todavía es de trabajo es bastante bueno. Y que tengan un buen día también el día 28, este jueves. Feliz día para todos nosotros que estamos dedicados a la prevención de riesgos laborales. Y nada, simplemente eso, agradecer y estaré atento yo también a la siguiente ponencias, por ejemplo, la de mañana, la de Ricardo, no me la voy a perder. Y nada, vamos a seguir también todas las demás otras ponencias, ¿no? Muchas gracias. Perfecto. A todos los que se conectaron. Bueno, pues muchas gracias. Les compartimos también los datos del doctor Luis Acosta para que se puedan poner en contacto con él. Y pues nada, buena tarde a todos. Cuídense hasta mañana.